Muy bienvenidos a la ciudad antigua muy famosa, Éfeso. Hemos entrado en Éfeso por aquí y vamos a salir por donde entramos y nos veremos en la cafetería dicha después. Pero aprovechamos mucho tiempo aquí. Y aproximadamente hacia otro lado de la montaña vamos a caminar aproximadamente 2 kilómetros. Vamos a estar caminando hasta que lleguemos al teatro con el número 21. Ahora, antes de que pasemos a los detalles de la historia de Éfeso, puedo mostrar algunos sitios de la maqueta. Fíjense, por favor, al fondo vemos una puerta con 2 torres de vigilancia. Es la puerta de Magnesia. ¿En qué esta puerta, en dónde estaba? Estaba en punto donde hemos visto las primeras ruinas. Y luego en aquel tiempo estaba rodeada Éfeso con las murallas romanas. Nosotros luego por esta carretera hemos seguido todo recto y en punto donde hemos bajado se queda detrás del punto 6. Y arriba con punto entonces 5 y 6 son los baños romanos enfrente están. Y luego Agora del Estado, justo enfrente, fíjense por favor, justo enfrente, aquí hay 2 agoras, 2 plazas comerciales. Y luego nosotros, gracias igualmente, nosotros vamos a seguir todo recto por entre Agora del Estado y Odeón. Vamos a ver Odeón, pero Odeón ahora se queda detrás de este árbol con el número, ¿en qué número está? Creo que 5 Odeón está. Y luego, más abajo, vamos a seguir. Vemos con el número 9 el Voluterio, y allí es el Monte Pion, esta montaña. Y aquí Panayacápulo, la montaña del Ruiseñor, donde está situada la casa de la Virgen María, que hemos visitado. Luego vamos a llegar a una terraza, donde podemos ver con el número 10 el templo del emperador Domiciano, el monumento de Memmius, y luego vamos a, después de que nos marchemos de la terraza, vamos a pasar por la puerta de Heracleios. Vamos a pasar por la puerta con el número 13. Y por supuesto, igual que lo que vimos ayer cuando estuvimos en Hierápolis, aquí también hay una calle principal. La calle principal de Éfeso es la calle de los Curetes con el número 12. Ya está. Y viendo con el número 14 un ninfaion del emperador Trajano, y viendo también el templo del emperador Adriano con el número 16, y por fuera con el número 17 vamos a ver las casas de terraza. Si quieren en tiempo libre pueden ver pagando extra las casas de terraza. Las casas de terraza eran las casas pertenecientes a los ricos solamente. En la parte de arriba de Éfeso había una vida más noble, más lujosa, y a partir de especialmente de segundo agora con el número 19 empezaba una vida más pública. Y luego en el número delante, cuando lleguemos delante de la biblioteca de Celso con el número 18, les voy a mostrar la biblioteca de Celso, y luego la puerta de Maceos y Mitridades, y luego la casa del amor. Y fíjense por favor, con el número 22 vemos una calle de mármol. Esta calle empieza por delante de la puerta de Maceos y Mitridades y llega hacia adelante del Gran Teatro con el número 21. Y en aquel tiempo se veía fácilmente el mar Egeo. ¿De dónde? Del teatro, porque entre el mar de Egeo, entre el puerto de Egeo y también el Gran Teatro,
se extendía una calle del puerto. Solamente 200 metros se pueden ver en esta calle. Pero todavía se sigue excavando. Sabemos que Éfeso, aunque se sigue excavando más de 100 años, todavía se puede visitar 10%. Entonces, la montaña del Ruiseñor y el Monte Pion todavía están llenos de las ruinas muchísimas. Luego, en este lado, esta parte entonces, esta parte de Éfeso, como 80% casi, se sigue excavando. 80-90% depende en las ruinas. Por ejemplo, con el número 28, la iglesia de la Virgen María se sigue excavando. Estas partes pertenecen hacia la posterioridad del año 381, del año que fue recibido el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y luego, fíjense por favor, con el número 23 se sigue excavando el estadio. Éfeso es mucho más grande, era mucho más grande. Por eso en la maqueta se representan todos templos, estadios y casas, agoras también, se representan encima de dos colinas. Bueno, nosotros ahora pasamos delante de estas pantallas, por favor. Aquí, siguen a mí, por favor. ¿Por qué estoy prefiriendo seguir a mis explicaciones aquí? Se pueden ver todas las épocas de Éfeso aquí como una breve historia. Si quieren, pueden sentarse también. Será mejor, porque aquí es de verdad muy detallado. Al decir Éfeso, entendemos una ciudad grande que fue la capital de las 12 ciudades jónicas y también que fue el centro de los cientos pueblos de Anatolia Occidental. Estamos en Anatolia Occidental, en la parte occidental de Anatolia de Turquía. Bueno, los primeros habitantes, cuando llegaron aquí, la historia data del año, del final de 7000 antes de Jesucristo. Mucha gente no lo sabe, pero los arqueólogos nos dicen que los hititas, como una civilización con origen de Anatolia Central, habían llegado aquí. Y los hititas, por otro lado, ¿a dónde habían llegado? A la ciudad antigua, Troya. En la guerra, en gran guerra de Troya, los hititas ayudaron a los habitantes de Troya. Y los primeros habitantes, cuando llegaron aquí, estas tierras se mencionaban como Apasas. Y después, ¿quién llegó aquí? Los emigrantes griegos, que se emigraron aquí. ¿De dónde? De las islas griegas. Mañana, cuando lleguemos a Quíos, por ejemplo, a la isla griega Quíos, voy a mencionar de las islas griegas. Aproximadamente hay 1000 islas en el mar de Egeo. Y luego, después de los emigrantes griegos, aquí empezó la época helenística. Cuando digamos la época helenística, estamos mencionando de una época entre el siglo III y el siglo I antes de Jesucristo. El Alejandro Magno, aunque era un emperador muy joven, había conquistado 80% del mundo conocido en aquel tiempo. Pero, qué pena que el Alejandro Magno murió sin dejar cualquier sucesor después de su reinado. Y por eso su reinado se había compartido entre sus 7 comandantes, entre 2 siglos. Tenían 3 comandantes, pero 5 comandantes se habían matado al principio por los romanos.
y se quedaron dos comandantes, Selaukos y Lysimachos. Selaukos, ahora hay que pensar un mapa de Turquía haciendo el trabajo de los guías y se imaginan una cosa, aunque no lo vemos actualmente. Al sur de Turquía había dominio del emperador Selaukos. Eran comandantes del Alejandro Magno. Y luego, en la parte occidental, Lysimachos tenía un gran dominio, un gran reinado. Pero Lysimachos tenía más ventaja, según Selaukos, porque Lysimachos, cuando bajemos al otro lado, les voy a mostrar de Pérgamo también, en la Acrópolis de Pérgamo guardaba el tesoro del Alejandro Magno. Por eso, Lysimachos era mucho más rico que Selaukos. Y por eso, ¿quién tenía el dinero? Él o ella tenía también el poder. Era así en la historia, actualmente es así. Y Lysimachos, ya lo siento, las realidades siguen en el mundo así. Yo no lo pienso, estoy del lado de la justicia, pero siempre los imperios y los estados grandes con mucho poder portan así. Y por otro lado, Lysimachos cuando tuvo el tesoro del Alejandro Magno, los habitantes de Éfeso vivían encima de una colina. ¿Cómo se llamaba? Les había mostrado una colina, Ayasolo. Vivían encima de la colina de Ayasolo. Ayasolo, donde está el castillo de Seleucida. Luego mando trasladarse, Lysimachos mandó trasladarse ellos aquí. El Éfeso que estamos visitando actualmente se había construido por la orden de Lysimachos. Luego los habitantes de Éfeso pasaron aquí. Luego, por supuesto, Lysimachos fue matado por los romanos y aquí empezó el imperio, la época romana en Éfeso. A partir de que al año 133. He mencionado de la época helenística. El Alejandro Magno, aunque era muy joven, había conquistado 80% del mundo conocido y intentaba formar un sistema, igual que globalización del tiempo actual. Intentaba formar un estado, una cultura, un idioma, un pueblo, pero no tuvo éxito. Y por eso había conquistado Persia y intentaba tener un imperio mixto, pero normalmente tenía la cultura griega. Intentaba mezclar la cultura griega con la cultura oriental. Pero cuando murió Aptolos III como el rey de Pérgamo al año 133, y luego Éfeso se había entregado al pueblo romano. Al año 133 el reinado romano empezó aquí y luego ¿hasta qué época? Hasta la época bizantina. Entonces hasta el siglo IV. El siglo IV es muy importante porque fue recibido otra vez, digamos, el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Está escrito como la época bizantina, pero el imperio romano se había dividido en dos partes al año 476. Pero al año 381 fue recibido el cristianismo. Y luego la época bizantina duró hasta el siglo XIV. Y la victoria cristiana de repente se había aumentado, se había ascendido aquí. Algunos concilios fueron organizados y una parte de Biblia se había escrito aquí, en
Efeso cristiano. Les voy a mostrar, por ejemplo, el templo del emperador Trajano. Cuando lleguemos a esta terraza vemos un montón de gente. Y el emperador, el templo Domiciano, no Trajano, el templo Domiciano, después de que fue utilizado un templo pagano, después se había entregado a la familia de Flavius y luego fueron abandonados todos los templos del paganismo. Por favor, ¿tenía usted una pregunta? No. Bueno, entonces, hasta ahora, ¿hay alguien que tiene cualquier pregunta? ¿Qué cantidad de personas? El sarcófago del Alejandro Magno está en el Museo de la Arqueología de Estambul. Aquí no. Bueno, seguimos, por favor. ¿Qué cantidad de personas vivieron aquí? ¿Quién, perdón? ¿Qué cantidad de personas vivieron? Aproximadamente en este punto, encima hacia arriba de las montañas, de la montaña del Ruiseñor y del Monte Pío, había una población 250 o 300 mil personas. Porque se acabó, por supuesto. Aquí fue abandonado a partir de la época de los seleucidas, porque los seleucidas eran una civilización islámica, musulmana, y ellos no aprovechaban aquí. La última época de Éfeso era la época romana. O sea, abandonaron. Por supuesto. No los abolieron, no los... No, fue abandonado. Bueno, seguimos, por favor. A partir de este punto empezaba una vida más noble. Y fíjense, por favor, dentro de la colina, Caldarium, Frigidarium, Epidarium, algunas partes del baño romano se quedan dentro del Monte Pío. Y luego, siempre mencionamos de la biblioteca de Celso, la biblioteca de Celso es así, y luego cuando lleguemos ahí vamos a sacarnos una foto de grupo con mi compañero Yit, se llama Yit. Y si hay alguien que quiere sacarse la foto, especialmente en la puerta de Heracles, Yit puede ayudar. Luego va a traer al lado de nuestro autobús. ¿De kadar bu? $2. Aynen. Normalmente $4, pero será $2 para ustedes. Bueno, seguimos por aquí, por favor, viendo el... Muy bien, después de que las primeras explicaciones, ustedes también, por favor, vamos a ver algunos relieves, por favor. Podemos abrir aquí para que se vea por toda la gente. Y bueno, anteriormente, en el punto donde he dicho primeras explicaciones, hemos mencionado un poquito de Acrópolis de Pérgamo. Y en Pérgamo, Lisímacos, excepto de Éfeso, en Pérgamo, Lisímacos había construido también el primer hospital de Anatolia Occidental. Asclepión llamamos, Asclepión. En Asclepión, según la leyenda, lo que estaba enfermo venía al hospital y luego se desnudaba y compraba los nuevos vestidos. Porque Asclepión empieza con un corredor rodeado de ambos lados de muchas tiendas. Luego, según la leyenda, en el centro de Asclepión, dos serpientes dejaban sus venenos a la leche dentro de taza de plata y lo que estaba enfermo bebía la leche con veneno y se mejoraba. Y de aquel tiempo, de la época helenística hasta hoy en día, esto se utiliza, por supuesto, cambiando la forma y se utiliza como el símbolo de médico. Vemos un serpiente enrollado debajo de la taza. Y en otro lado de este base se ve el relieve de Heracles. Hermes. Hermes se representa como tocando al cuerno de oveja. Y vemos aquí el monumento de Memmius. Se queda justo enfrente del base de mármol donde estaba erigida la estatua de Heracles.
Y ustedes, si miramos aquí, probablemente van a preguntarme qué es esto. Este es el relieve, la estatua, el relieve, la escultura del emperador Domiciano. La gente en aquel tiempo subía al principio por esta calle de los Curetes, llegaba a esta plaza y la primera misa se organizaba ahí. Y segunda misa en nombre de Artemisa se organizaba en este punto. Nosotros vamos a seguir hacia abajo ahora para pasar por la puerta, pasando por la puerta de Heracles para llegar a la calle principal, se llama como la calle de los Curetes. Por favor. Ahora, hemos llegado delante del templo del emperador Adriano. Está prohibido entrar en dentro y vemos los cuatro bases de mármol. Encima de todos había una estatua. Pero hay que llamar nuestra atención aquí a las esculturas, a los relieves. Fíjense, en ambos lados de la puerta vemos algunos relieves que nos cuentan la fundación, la leyenda de la fundación del Imperio Romano. Luego hay que mirar encima de la puerta principal. Vemos una diosa muy importante, diosa de Medusa. Y la Medusa se representa como una diosa con pelos largos parecidos con serpientes. Y según la leyenda, lo que miraba a sus ojos con cuidado se convertía en piedra. Por eso siempre para proteger un edificio, una persona, un sitio, una área, siempre se colgaba la cabeza de Medusa. Seguimos abajo. Amigos, ahora estamos en letrinas. Siempre se construía al principio una piscina en el centro de las letrinas. Y agua estaba fluyendo por dentro del muro por dentro del pared. Y se sentaba en aquel tiempo juntos. No sé que hay alguien que vio anteriormente una teleserie se llama Spartacus. En Spartacus se representan los baños romanos, los servicios romanos se representan muy bien. Se sentaban en aquel tiempo juntos. Y probablemente se preguntaba una cosa muy importante. ¿Qué comiste anoche? ¿Qué has comido? Vámonos. Y luego el otro le contestaba. Bueno, hemos llegado a un punto muy importante. Nosotros vemos en este punto la puerta del emperador Adriano. Había puerta del emperador Adriano. Y fíjense, en este punto vemos la biblioteca de Celso. Celso era uno de los gobernadores de Efeso. Era una biblioteca con 3 pisos. Y en cada piso habían nichos. Y los libros del pergamino enrollado se colocaban a los nichos. Luego, vemos la puerta de Masus y Mitridades. La puerta de Masus y Mitridades fue construida en la época del emperador Nerón. Y después, la puerta de Masus y Mitridades. Y después de la puerta de Maceus y Mitridades está situado Agora Pública, en otro lado. Y por ahí, hacia el fondo, se extiende la calle de mármol, En aquel tiempo, en este lado había Casa del Amor, en este punto vemos ruinas. Sí. Vemos las ruinas de la Casa del Amor. La gente en aquel tiempo pasaba por la calle de mármol. Al principio llegaban a la biblioteca de Celso. Y después fue descubierto un túnel entre biblioteca de Celso y la Casa del Amor. No para derrumbarse el techo sobre alguien, fue cerrado la entrada con un sarcófago. Y luego la gente en aquel tiempo, después de que llegaron a la biblioteca,
pasando por el túnel, llegaban a la casa del amor. Yes. Que no los cacharan. Se iban a la casa. Y por eso, este punto era un punto muy céntrico en Éfeso antiguo. Bueno, ahora nosotros vamos a sacarnos una foto de grupo en este punto, por favor. Y el edificio, bueno, estamos en último punto. Vemos, el edificio de la escena del teatro estaba aquí, en este punto. Y luego el teatro empezaba hacia la derecha. Y del teatro, por delante del teatro, se extiende una calle de mármol. Una calle de mármol y se veía fácilmente en aquel tiempo el mar Egeo. El teatro tenía una capacidad aproximadamente entre 20 o 30 mil espectadores. Entonces, según lo que era 10% de la población general, en Éfeso vivían aproximadamente 250 o 300 mil habitantes. En el teatro, en el Odeón, el sistema era lo mismo. Después de que salió la voz de la boca, se ascendía de repente y chocando a las gradas venía atrás fácilmente. Ustedes también pueden probarlo. Alguien cuando hable de la cavea y luego la gente que está sentándose en la grada más arriba, por supuesto puede escuchar lo que se habla en la cavea fácilmente. Ahora, les voy a dar tiempo libre. De este mirador, en otro lado de este arco, pueden sacar la foto de Agora Pública. Y para llegar a la cafetería donde será el punto del encuentro, hay que seguir todo recto. Y después de la biblioteca de Celso, hay que girar a la izquierda. Poco a poco, hacia arriba para seguir. Entonces son las ahora